Pues nada, pues yo me presento, soy Isa Pérez, estoy colaborando con Colmena y estamos aquí porque vamos a hacer una charla, la charla de té, terror y galletas con Colmena, en Colmena, para las Halloween, de las jornadas de Halloween. Y estoy aquí con 3 titanes, me voy a ahorrar el, el chiste de monstruos, con los 3 titanes de la escritura y os voy a presentar y si sois tan amables me dais 4 apuntes, bueno, dais 4 apuntes de quiénes sois, de lo que estáis trabajando, para que quien mejor no os tenga muy localizados os conozca. Empiezo por ti, Sandra, si eres tan amable. Vale, pues yo me llamo Sandra Gómez, soy de Madrid y el tema del terror, la verdad que me ha venido un poquito de sorpresa o por sorpresa. Realmente llevo escribiendo este género durante un año, aunque realmente soy escritora desde hace poquito tiempo. Mi primera publicación ha sido en el 2019 y mi acercamiento al terror ha sido un poco con pinzas. He leído más novela negra y otro tipo de géneros que terror, pero me he dado cuenta que metiéndome en la parte oscura de la mente de los vivos, digo, ¿por qué no meterte también en la parte oscura de los muertos? Entonces, a razón de ahí, pues empecé a escribir este género. Estoy ahora preparando una antología de relatos de terror que tengo intención de autopublicar y también estoy con una novela corta de un relato que escribí cortito, pero me di cuenta que esa historia se podía alargar bastante y en eso estoy, bueno, con más proyectos, con otros escritores también, de tema de un circo un poco macabro, de pecados capitales, en fin, ahí estoy metida en esas historias. Continuamos con Jorge. Jorge, si eres tan amable y te presentas. Bueno, me llamo Jorge Corrales, soy guionista y escritor. Provengo más del mundo del cine, he dirigido varios cortos, he trabajado en el mundo del guión, trabajo como guionista y también me dedico a ser profesor de literatura. Doy clases en la Escuela de Escritores y últimamente estoy trabajando mucho en las redes sociales. Me dedico a escribir sobre todo por Twitter. Y ya acabamos con Jesús Cañadas. Pues yo me llamo Jesús, soy de Cádiz pero vivo en Berlín desde hace unos cuantos años y me dedico a escribir novelas con monstruos. Escribo novelas con monstruos para lectores y lectoras jóvenes y para adultos, algunas un poquito más aventureras y otras un poquito más durillas. También he hecho un poco cositas de guión, curré en la serie Vis a Vis de Globo Media y en un par de cosillas más, pero básicamente lo que me gusta es escribir cosas de miedo. ¿Por qué? Pues no lo sé, bueno, ahora lo descubriremos en la charla. Pues bueno, yo estaba pensando que os iba a hacer una serie de preguntas rápidas, así para acabar de que cada uno que está viendo esto os pueda enmarcar. Y si no os importa, voy a hacerosla. Son preguntas muy tontas. Vamos a empezar se oyó un portazo. Empieza el miedo. Aquí está. Sí, Expediente Warren en la charla. Cuando salte mi gato de por aquí mismo, entonces ya sí que estaremos todos asustados. Maravilloso. Venga, voy a empezar con vuestro libro favorito. Venga, un clásico, libro favorito. ¿De terror o vale cualquiera? Lo que queráis. Bueno, tengo 2 preguntas sobre libros, el que os marcó y vuestro libro favorito. Vale, pues entonces me guardo el que me marcó. Pues yo por empezar, y como no se me ocurre cuál es mi libro favorito, digo el último que me ha gustado mucho, que se llama Los Orígenes, de Sasha Stanik, bueno, no sé el apellido, que es un libro de un emigrante. Él tuvo que huir exiliado de la guerra de Yugoslavia y vive ahora en Alemania y escribe desde el punto de vista adulto sobre cómo fue su adaptación a Alemania, su vida como emigrante y los recuerdos que tiene de la guerra de Yugoslavia, sobre todo de la posguerra y de cómo funcionó todo. Es un libro maravilloso porque, aunque os he contado esto, es divertidísimo, tiene un humor muy, no sé cómo decirlo, pero muy recalcitrante, pero a la vez muy liberador. Entonces, es un libro que suelo recomendar mucho porque es una forma de escribir bastante diferente. Pues luego sí, estoy pensando que luego quizá pasamos los títulos que nos habéis recomendado. Una listita. Vale, pues entonces sí. Luego me busco el apellido y lo digo bien porque... Vale. Venga, ¿quién es el siguiente?
Venga, yo me ciño al terror y voy a decir El misterio de Salem Slot, de Stephen King, que probablemente sea el libro que más veces me he leído en mi vida, porque me gusta hacer como Heráclito, ¿sabes? Que Heráclito decía que ningún hombre se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque nunca es el mismo río ni nunca es el mismo hombre. Y a mí me pasa lo mismo. Veo cómo he cambiado yo como persona cuando me vuelvo a acercar cada 3, 4 años al libro de Salem Slot y cómo veo, cómo reacciono a él. Me parece una obra cumbre absoluta de la literatura de terror, a pesar de ser un retelling de Drácula. Lo que pasa es que es un retelling muy bien hecho y con muchísimas cosas muy bien aderezadas de lo que es el terror de ahora, ¿no? De cómo comenta la realidad. Así que el misterio de Silent Slot, sin ninguna duda. Es muy curioso lo que dices de que te ves reflejado en el libro cómo has cambiado. Es súper interesante el hecho de que veas en el libro cómo has cambiado tú. Y Sandra, ¿cuál es el libro favorito? Mi libro favorito es Silencio de la Ciudad Blanca. Es de la autora vasca, de Eva García Sáez de Urturi, y es una novela negra en la que da protagonismo al papel del perfilador criminal. Y para mí ese libro fue un antes y un después en mi modo de ver las cosas. A lo mejor queda un poco siniestro, pero en el fondo todos tenemos un lado un poco psicópata, por así decirlo. Y no sé, me encantó. Y aparte la investigación se centra en la ciudad de Vitoria y he visitado Vitoria y bueno, siempre veo esa ciudad desde un punto de vista muy especial y no sé, es mi libro favorito, no puedo evitarlo. Mira, en cuanto a eso hay una filósofa que siempre cita a Clive Barker, otro de los referentes del terror norteamericano de finales del 20, que se llama Julia Kristeva, que dice que la violencia, el asesinato, la locura y todo eso no son cosas de monstruos, porque los monstruos no existen, son cosas humanas y pertenecen a todos nosotros. Lo que pasa es que hemos convenido encerrarlas en cárceles, en manicomios, en instituciones, dejarlas aparte, pero que hay gente que las sigue teniendo dentro y que tiene que encauzarla hacia algún sitio, y que hay gente a la que denominamos monstruos que la encauzan hacia la realidad y otra gente que la encauzan hacia la ficción, y que somos los escritores y escritoras de terror y que somos mejores personas, por supuesto. Bueno, y los lectores. Porque y los lectores. Siempre me ha causado mucha admiración que en esta sociedad civilizada en la que vivimos, los personajes que normalmente más interesan son los villanos, los asesinos en serie y los psicópatas, ¿no? Exacto. Hay este perfil tan complejo que es lo que nos atrae de ellos, ¿no? Son cosas que no podemos llegar a entender y por eso realmente queremos conocer o llegar a profundizar en temas que para nosotros son un misterio. Y ahí es donde está la literatura para mí, ¿no? En el misterio. Si habláramos de mi vecina, que es muy buena y que tiene un gato maravilloso, probablemente a nadie le interesaría, pero Dahmer ahora lo está petando en Netflix porque no llegamos a comprender. Justo, yo iba a comentarlo, la serie esa, que todo el mundo le llama toda la parte de la psicopatía, los asesinos en serie, siempre está ese morbo, siempre está esa curiosidad de decir, jolín, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Qué le lleva a hacerlo? Siempre para ese tipo de personas hay un antes y un después de ese comportamiento, todo el mundo en el fondo quiere saberlo, qué conduce a esa persona a actuar así, a realizar esos crímenes, por ejemplo. Para mí lo más interesante es que todo el mundo se puede llegar a ver mínimamente reflejado, ¿no? O sea, cuando todo el mundo adora Seven, no es porque digamos, uy, qué mal lo he pasado, cómo me gusta. Maravillosa la serie, la película, perdón. Sí, sino porque el personaje de Kevin Spacey al final nos atrae y nos seduce. O sea, la fascinación absoluta casi de fan por Aníbal Lecter, ¿no? Sí, exacto. Sí. Yo os iba a preguntar por series y películas favoritas, pero ya habéis un poco hablado un poco de... Sí, no. Bueno, a lo mejor me dais una sorpresa y ahora decís que vuestra serie favorita es, qué sé, La Casa de la Pradera, pero... Bueno, lo que pasa es que como buenos autores y autoras de terror no consumimos solo terror, porque si no sería una porquería endogámica. Tú tienes que consumir todo tipo de literatura y todo tipo de ficción, ya sea en audiovisual o en escrito, si no, lo que te va a salir es simplemente un refrito de otro referente. Por ejemplo, yo suelo decir mucho que The Wire es una serie de terror maravillosa, porque al final nos está plantando un mundo que está a nuestra esquina, se nos está acercando mucho y que sin embargo lo ocultamos, como el terror, ¿no? Lo ocultamos y parece que no está ahí. Y sin embargo, pues todo el mundo contra la droga, ese Baltimore terrible,
es terrorífico, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el terror no es un género, sino es una herramienta. Correcto. Y funciona en cualquier tipo de ficción, incluso de no ficción. Exacto. Mira, te doy dos recomendaciones que no tienen nada que ver con terror y que me parece que son pertinentes por algo que probablemente terminemos llegando en los derroteros de la charla. Una serie que acabo de ver y que me ha parecido probablemente la serie del año, que se llama The Bear, que está en Disney Plus, y trata de una cocina de un restaurante tipo tartana donde hacen hamburguesas y bocadillos y cosas así. Y una película que supongo que todos las conoceréis, que se llama Alcatraz, que ganó la Berlinale este año. Y las dos ficciones están emparentadas por una cosa que perseguimos todos los autores y autoras, que es la verdad. Todo lo que intentamos transmitir tiene que estar impregnado de verdad. ¿Y por qué tiene que estar impregnado de verdad? Porque es mentira. Porque todo lo que contamos es mentira. Y necesitamos plantar una verosimilitud y hacer crecer unos personajes que sean reales, que tengan verdad, dentro de la mentira que es la ficción, ¿sabes? Y eso lo consigue tanto De Bear como Alcarrás, que tú estás viendo personas, no estás viendo actores, no estás viendo gente interpretando, ¿sabes? Y eso es muy necesario para el terror, porque si no te preocupas por un personaje, no vas a conseguir sentir miedo, no vas a conseguir preocuparte por lo que le sucede. Y para eso tiene que ser real. Y para eso los autores y autoras tenemos que partirnos los cuernos para que deje de ser palabras y tinta puestas en una página y se convierta en una persona. ¿Cómo se consigue? No tengo ni puta idea. Pasa. Es una gran verdad. Es verdad, pasa. Pasa. Por eso es tan bonita la literatura, porque somos gente que conoce técnicas, pero lo que hace es magia, ¿sabes? Y son cosas intangibles que simplemente suceden. Y es una tirada de dados, ahora que estamos hablando en el marco de una jornada de rol, es una tirada de dados a ver si te sale bien, ¿sabes? Sí, pero también yo no solo creo en la magia, creo que la profesión de escritor es una profesión y se aprende escribiendo y leyendo. Y si tiras los dados 100.000 veces, seguro que te sale mejor la jugada que estás buscando que si la tiras 2. Eso siempre, efectivamente. Sí, hay que darle un poco a la gente un ánimo de si curras las cosas saldrán. Acordarse de lo que decía Ray Bradbury, tienes que escribir 1000 páginas malas antes de la primera buena. Exacto, el problema es que mucha gente se piensa que ser escritor es un camino de rosas muy sencillito y muy fácil, y al contrario, es un camino de espinas lleno de lágrimas, que muchas veces el hecho de trabajar, muchas veces incluso tú mismo, que a mí me ha pasado, no sé si también a vosotros, que somos nuestros propios enemigos. El síndrome del impostor famoso que existe es una montaña rusa de emociones, que de repente a lo mejor escribes algo que es cojonudo. A mí me ha pasado muchas veces de presentarme a un concurso de una antología, en el fondo decir es algo que he escrito que es bueno, pero de repente el síndrome del impostor en tu cabeza es una mierda, y ya las 1000 dudas de decir qué hago, qué no hago, sigo o no sigo. Entonces la gente se piensa que el hecho de escribir es fantástico y maravilloso, que lo es, pero es un camino muy duro, de mucho curro, mucho esfuerzo, invertir tiempo dejando otras cosas de lado, sea familia, sea amigos, sea, ¿sabes? Es pues eso. Jodido. A mí me gusta mucho una frase que dice Jeff Vandermeer, que es un escritor americano, que dice: es curioso que en el momento en el que pones el punto final a tu novela, se te olvida cómo se escribe una novela. Y tienes que volver a aprender en el siguiente proyecto. Exacto. Sí. Estáis dando consejos muy buenos para la gente que quiera empezar. Está muy bien, me gusta. Os voy a preguntar, bueno, yo creo que si queréis aportar vuestra serie o película, alguien que no la haya dicho, ¿alguien quiere decir algo? A ver. Yo, por ejemplo, serie la que más me gustó y la vi recientemente, yo es lo que he dicho, yo me he añadido hace poquito a todo el tema de terror y demás, La maldición de Hill House, que estaba en Netflix. Me gustó mucho, me va mucho todo el tema de rollo paranormal y demás, y es una serie que siempre cuando alguien pregunta todo el tema de terror, si puedo intentar recomendarla, siempre lo voy a hacer. Me moló todo el tema de la familia, la relación que tiene esa familia con lo que sucede en la casa, y no sé, muy bien, me gustó mucho, la verdad. Venga, pues yo por aportar, yo mi película favorita de terror es El Otro, de Robert Mulligan, que es un clásico que está ahí un poco olvidado, yo creo que no se ha reivindicado mucho, y es una de las películas más espeluznantes y a plena luz del sol, que a mí me gusta mucho, siempre la intento reivindicar porque no mucha gente la conoce. Este mazo ese, El terror bajo el sol, este mazo. Sí, luego no la conocía. Jorge, yo no la he visto. ¿Sabes si está basada en un libro?
El otro, Puede que le haya sí, sacado está impedimento. basado en un relato, creo. Ahora me has Vale. pillado. Bueno, No sé. lo buscaré, es que me ha venido un flash. de Pero viéndolo. vamos, no te quiero contar sobre qué va porque... Vale. Pero sí, esa plena... Me recuerdo, cuando vi Midsommar fue como, esta gente ha tomado el otro porque es muy raro encontrarse terror con mucha luz Es y el un otro... desafío, es un desafío. Sí. Sí. Muy ¿Alguna bueno. fobia? Venga, os voy a preguntar, ¿alguna fobia que tengáis? Y eso, si la tenéis, ¿os influye a la hora de escribir? Yo todas las que hay. Yo me defino como un grandísimo cagueta y creo que es una ventaja a la hora de escribir terror. A mí, yo soy ateo convencido y solo hace falta que se escuche un cric en el pasillo para que esté convencido de que viene a por mí Satán, ¿sabes? Yo creo que viene muy bien ser un cagueta, y lo soy. Lo que pasa es que hay una diferencia grandísima entre el terror lúdico, ¿sabes? El que tú disfrutas en tu sofalito viendo una peli o leyendo un libro, que el terror de verdad. Que hace poco, además, experimenté terror de verdad en este mismo salón, ahora 2 o 3 semanas, cuando empezaron a titilar la luz de la lámpara. Y no porque fuera un fantasma, sino porque dije, ay, Dios mío, que van a cortar la luz ya. ¿Sabes? Porque se espera que este invierno haya cortes de luz y de calefacción en Alemania. Y eso no tiene nada que ver con terror lúdico. Eso es terror del de verdad. Al final era la bombilla que estaba estropeada, pero en ese momento, Pero y el me ratito. cago en leche. Ese terror no tiene nada de divertido. El terror lúdico es el que disfrutas tranquilamente Obviamente. desde tu sofá, el del simulacro. Ostras. Jorge, ¿algo que...? Pues ¿Alguna fobia? yo soy muy cagueta también como Jesús y creo que por eso precisamente me gusta mucho el terror porque puedo ver cosas que no vería nunca en una zona segura diciendo, bueno, salgo de aquí. O sea, mi mujer, por ejemplo, no soporta las películas de terror, no soporta la casquería y a mí me encanta. Y entonces, pero vamos a ver, si tú eres un cagao, si en el fondo cuando pasa cualquier cosa... Pero a mí me gusta verlo desde mi zona segura. Entonces, fobias, pues no sé, casi todas. A mí me dan especialmente miedo, como mi monstruo favorito son los espíritus. Yo creo que siempre me ha causado, supongo que porque viví la época de los 90 en España, donde el espiritismo estaba pegando muy fuerte, y recuerdo ir cagado al director del colegio a decir que mis amigos estaban haciendo una ouija y vamos, no lo he pasado peor en mi vida diciendo es que a un bicho se le va a meter dentro y a ver qué va a pasar. Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestras experiencias y eso nos influye en las fobias. Sí, el tema de las fobias, los espíritus y demás. Uf. A ver, manías de escritor. Alguno que diga manías de escritor. Yo llevo siempre una libreta encima, yo pongo el oído a ver qué dice la gente. Y yo manía de escritor que tengo absoluta es que no haya ruido. La misma. Entonces, suelo trabajar o con la música a un volumen muy alto o con cascos o con algo, porque hay gente, hay escritores que tienen la habilidad de concentrarse y no salir de ese mundo con nada y yo con las distracciones sonoras me salgo. Entonces, suelo trabajar de esa manera. Y luego yo, por ejemplo, no tengo libreta, nunca he utilizado libreta, por una razón física es que yo no puedo escribir bien con las manos. Soy un escritor que no sabe escribir. Tengo un problema genético y no escribo bien. Y entonces me he dado cuenta que yo, por ejemplo, si en algo puedo destacar un poco es en escribir diálogos. Y entonces me he dado cuenta que yo lo que hago es tener la oreja. Yo funciono más por estímulos auditivos que por escribir. Entonces, yo lo que tengo, por ejemplo, es mucho oído para el buen diálogo, o bueno, tengo, vamos a ver, mejor que el resto. Y entonces no suelo utilizar nunca la libreta. Esto que yo aconsejo siempre, hola alumnos, os lo digo todos los cursos, que llevéis una libreta siempre encima y que apuntéis, yo no lo suelo hacer. Entonces ahí tengo un poco una anomalía de escritor, porque todos los que conozco llevan su diario, llevan su libreta para ir apuntando diálogos y tal, y yo solo lo utilizo para, pues yo qué sé, para garabatear algo que me va a funcionar, pero más en dibujos que en cualquier otra cosa. Ahora vas a tener problema con tus alumnos cuando vean. Sí. Profe, que tú dijiste, bueno. ¿Y tú, Sandra? Bueno, ya está, ya la llevan, ya les he creado el hábito, así que ya pues.
Yo en mi caso, silencio. Necesito absolutísimo silencio para poder escribir, para concentrarme. Me pasa algo parecido como lo de Jorge. Tengo aquí una mosca que me están tocando los huevos, perdón. Y sobre todo es eso, es silencio. En el momento que a lo mejor hay alguna distracción o lo que sea, intento hacer el máximo esfuerzo para concentrarme, pero si hago ese esfuerzo para concentrarme, ya sí teniendo ese ruido de fondo, sí que es verdad que me cuesta ya un poco encarrilar la historia que esté contando, el relato o lo que sea. Y luego, por otro lado, yo no utilizo libretas. Es verdad que a mí me encanta comprarlas porque soy una friki de tema de papelería, me vuelvo loca, o sea, boli, libreta, lápices, o sea, por mi parte, o sea, tenía una papelería en casa, o sea, maravillosa, pero soy consciente de que luego no las utilizaría. Entonces, muchas veces cuando me viene la inspiración a escribir algo o lo que sea, el blog de notas va a dimitir un día, a decirme, bueno, Sandra, ya, por favor, déjame vivir, pero siempre me viene la inspiración, aprovecho para escribirlo ahí e incluso a veces me ha pasado en el propio trabajo que algún compañero o alguna compañera ha dicho cualquier cosa que me ha inspirado la historia para algún relato o para algo, me he tenido que ir rápidamente a una esquina del almacén o en el baño, lo que sea, para rápidamente poder apuntarlo. Es cierto que no en el trabajo, por el trabajo que tengo, que trabajo en comercio, no puedo ir con una libreta a cuestas, aunque sí lleve un boli para el tema de la mercancía. Pero claro, voy a decir, oye, jefe, mira, que voy a escribir aquí una matanza de 17. Pues a lo mejor me mira regu, ¿sabes? Entonces, por eso prefiero escribirlo con el móvil, con el blog de notas y bueno, ya lo dejo guardado y ya para cuando pueda, pues seguir continuando la historia y ya está. Electrónica Rescate. ¿Y tú, Jesús? Yo soy un puto desastre, así en general. A ver, Me encantaría decir que uso libreta, pero soy el típico que coge la libreta, una idea, no sé cuánto, la apunto, la dejo en la mesa, adiós, y se va, y se queda ahí. Y se queda en un bar, o se queda en un banco, y se me perdían siempre. Siempre, siempre. Y ahora apunto en el móvil. No tengo otra oportunidad, otra manera de hacerlo, porque siempre se me iban perdiendo. Y me encantaba comprarla, pero siempre se me perdían, ¿sabes? En cuanto a manías, también muchas. Escribía a la misma hora, ¿sabes? Yo me levanto tempranito o me levanta mi niña tempranito y me acostumbro siempre a asociar un lugar y un momento a un proyecto, ¿vale? Lo que estoy escribiendo ahora lo escribo en una cafetería que está aquí cerca. Me levanto a las 7, me desayuno y a las 8 ya estoy sentado ahí en la cafetería y siempre me pongo a tono con la misma música, ¿vale? Otra cosa de enfermo maniático asqueroso. Siempre escucho las mismas 2 o 3 canciones al empezar la sesión de lectura. Y esas son como las 2 o 3 canciones, la música que da el tono de la novela. ¿Vale? Ya después cambio. Sí. Pero bueno, curioso. Yo no escucho 2 o 3 siempre las mismas, sino que dependiendo de la escena o el capítulo que esté escribiendo, el tono que quiera imprimirle, busco una canción y la pongo en bucle. En bucle. Y eso, para meter en el tono, sí, yo también lo hago. Eso, mucha banda sonora, mucha banda sonora. Como escribo lo que escribo, también Dark Wave y Dark Ambient, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, que es música así medio siniestra, que parece banda sonora de terror. Y alguna cosita un poco más que te pega al ambiente que yo quiero conseguir en la novela. Ahora estoy escuchando mucho un grupo que se llama Califato 34, no sé si lo conocéis, que es como una especie de psicodelia andaluza, porque estoy escribiendo una novela de terror en Granada. Y, qué bueno. Y rollos así, pero bueno, es para darle sabor a lo que quiero conseguir. Sí. La música imprescindible. Y siempre en el mismo sitio y siempre a la misma hora. Si un día tengo que ir al médico, mi niña se pone mal o lo que sea y tengo la tarde libre, ya la tarde no escribo, porque sé que no va a salir. ¿Por qué lo sé? Porque soy idiota, porque si me pusiera saldría. Pero ya no lo hago. Perdona, es que se me viene Jorge. Yo una manía que tengo es cuando, sobre todo para escaletar en guiones, utilizo la ducha. Si hay una cosa, o sea, yo normalmente sigo el mismo proceso, que es, me levanto pronto, pero no me levanto, me quedo en la cama para no despertar a mis niños principalmente y empiezo a darle vueltas a lo que sea, y es el mejor momento del día. Y bueno, le doy vueltas a ideas, a cosas, a la escena, a cómo va el personaje, lo que sea. Y luego me meto en la ducha y ahí en la ducha es como el momento de, vale, ya lo tienes más o menos y es escaleta, es qué va a ir primero, qué va a ir después, cómo va a acabar y cómo va a terminar. Y cuando salgo de la ducha, normalmente, dime mi amor.
Tengo que irme, No pasa nada, perdonadme. Pepe. No pasa No hay nada, problema, no hay problema. No Ve que pasa está, nada. ve que está malito, no pasa nada. Sí. Sí, sí, sí. Una cosa para la gente, para la gente que nos esté escuchando, para los oyentes que nos estén escuchando, una cosa muy importante para escritores y escritoras, para gente que quiere escribir, es una doble vertiente: el silencio y el aburrimiento. Hay que estar aburrido para ser escritor. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes que dejar vagar la mente. Sí. ¿Sabes? Yo intento nada de podcast, nada de radio, nada de nada. Darte una huertecita, andar en silencio, sentado en silencio, al bate, sin móvil. Porque ahí, en ese silencio, lo vayan a tu cerebro con ideas. Si te lo apaga... Ah, mira, otra manía. Me voy a escribir en un portátil antiguo que tengo que no tiene conexión a internet. Nada de distracciones. El móvil en casa y el portátil sin internet. Solo yo con una página. Si tuviera un Olivetti, me pondría a escribir una Olivetti antigua. Solo yo y la historia. Nada de distracción, nada de... Ay, es que me vendría bien saber este dato. Bueno, pues pones 3X, las marcas en amarillo, y cuando llegue la hora de corregir ya lo pones. Ay, es que la fecha de cuándo fue... Bueno, pon una fecha cualquiera y márcala y ya la recorro. Pero no interrumpas el flow, porque todo lo que interrumpa el flow es tu enemigo. Sí, Ya lo sea dice un todo el WhatsApp, ya sea mundo. un correo, ya Estoy sea... voy a totalmente de buscar ese acuerdo. dato. Sí. Sin Eso siempre se ha internet. dicho, el estar tranquilo, el dejar que la mente creativa vaya funcionando detrás y dejarla tranquila. ¿Sabéis una cosa que hago también? Que cualquier día me van a dar una cacheta, observar a la gente. Ayer mismo me pasaba. Ayer volvía de Frankfurt. Es que tienes que mirar a la gente y tienes que tener el oído de cómo escucha la gente, ¿sabes? Porque ahí es donde encuentras lo que decía antes, ¿no? La verdad. Cuando la verdad no se basa en gestos grandilocuentes ni en grandes diálogos, sino en alguien que está todo el tiempo rascándose las cejas así, o ¿sabe? Que tiene tics, que Los tiene... tics. Exactamente. Y eso lo notas cuando te fijas en la gente. Y ayer me di cuenta que estaba esperando a subirme al tren de Frankfurt para acá, para Berlín, y que le estaba clavando la mirada a una chavala. A una chica le estaba clavando la mirada porque me estaba fijando en cómo se movía y en lo que hacía. Yo decía, esto lo tengo yo que meter en algún sitio. Y de pronto me di cuenta, me va a ver, se va a venir para mí, y o me va a dar una cacheta, o peor todavía, me va a grabar con el móvil y me va a decir, este tío no me deja tranquila, ¿sabes? Y me van a cancelar. Pero hay que fijarse en la gente, Si vais en el metro, los casquitos al bolsillo y escuchar hablar a la gente. Porque eso es oro. Ahí se aprende mucho. Ahí Sí. totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Fijarse en la gente, pero con más discreción que Jesús, que casi Con de un poquito arrear. más. Eso, yo creo que si algo podéis llevar de mi intervención en esta charla es no seáis idiotas. No seáis idiotas. Yo lo he probado y no se da cuenta. No seáis idiotas. De esto me ha quedado claro que las papelerías, es una ironía, las papelerías viven de venderle libretas a escritores que no las usarán nunca para escribir. Sí, señor. Yo por eso he dejado de comprarlas, digo, porque Sí, ¿para señor. qué? Si al final voy a tener 17.000 en casa de adorno, que he dicho antes, bueno, voy a tener una papelería preciosa en casa, pero para nada, directamente. Claro. Y de la intervención de era así. Jesús me quedó una cosa. ¿Se puede escribir con Rammstein y heavy metal de fondo? Porque, como has Sí. dicho, Sí, depende sí. de lo que voy a escribir y demás. Claro que se puede escribir con Rammstein, sí. Tú puedes escribir hasta con los del Río, si quieres. Puedes escribir si te sirve para ponerte a tono con la escena, por supuesto. Todo depende del tipo de escena que tú quieras escribir y de lo que te haga a ti vibrar por dentro, sin la menor duda. Pero tú sabes lo bonita que sería... A ver cómo te puedo explicar esto si parece un flipado. Una escena de violencia, de mucha violencia, al ritmo de la Macarena. Ostras, ¿Se puede? Es un contrasentido, es un contraste, pero el contraste funciona. Pero simplemente el ritmo que tiene la Macarena con las puñaladas, por ejemplo, imagínatelo. Y si tú lo tienes en la cabeza, eso se proyecta en la página. Y eso tiene un efecto en el lector. Del mismo modo que tú no escribes, del mismo modo que tú no describes la fachada de una iglesia, de la misma manera que escribes una persecución, porque en la persecución las frases tienen que volverse más cortas, las palabras y las frases tienen que llevar un ritmo de pasos corriendo, tac, 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 tac. Cuando estás escribiendo una escena violenta o cualquier tipo de escena con un cierto ritmo, la música te ayuda. Por supuesto que puedes escuchar Rammstein o lo que te dé la gana. Sí. Lo intentaremos. Sí, es curioso. Pues si os parece, vamos a pasar a otro bloque también de preguntas, pero un poquito, eran rápidas, las que he hecho eran rápidas. A ver, estas que son un poco más de... Tienen un poco más de enjundia, a ver cómo va. Venga, voy a empezar. Pues alguna no, o lo que sea, nos interesa. El terror, os voy a preguntar, ¿el terror os parece que ha cambiado con el tiempo? ¿Ha ido evolucionando? Y si es así,
yo me pregunto, ¿necesitamos cada vez más estímulos para sentirnos aterrados? ¿Y eso luego va a tener un límite? ¿Hasta dónde podemos llegar para intentar asustar a la gente? Venga, Yo Jesús. empiezo con la primera, la del terror ha cambiado y mi respuesta es sí, en lo temático y en lo cultural. O sea, para mí que haya autores que ahora mismo estén muy valorados por la crítica y que sean de terror, es algo muy novedoso. El terror, al fin y al cabo, no es un género tan antiguo como, yo qué sé, pues el drama o la comedia que lleva muchísimo tiempo, sino que es algo un poquito más moderno. Y yo creo que hasta justo en la época que estamos viviendo, el terror nunca había sido reivindicado como alta cultura. Y creo que está empezando a suceder. Creo que haya figuras como Mariana Enríquez que de repente sean aclamadas por la crítica y que le estén lloviendo premios por todos lados, o que haya un movimiento a favor de que a Stephen King le den el premio Nobel, esto yo creo que hemos pasado una línea que la gente que nos gustaba el terror hace 20 o 30 años no podíamos imaginar, porque el terror siempre ha sido un género, no, yo no diría minoritario, porque sí que creo que tiene un gran público, pero que no ha sido muy valorado o que no entraba dentro del canon, ¿no? Exacto. Y ahora yo creo que ha entrado y ha entrado con muchísima fuerza. Esto hace que al entrar dentro del canon, todo el mundo creativo se vuelva hacia el terror y no sea algo de 4 frikis que escribimos cosas de terror, sino que forme parte de una gran cultura. Y entonces, los grandes autores, que Cormac McCarthy hiciera La carretera, bueno, eso fue un paso adelante para el terror increíble, porque de repente los grandes autores están girando hacia el terror. Y en ese momento creo que gana el género, gana el público y ganamos todos. Y por eso creo que ha cambiado, que la gran cultura o la alta cultura está revolucionando el género del terror. Si en los años 80, 90 estamos acostumbrados a cierto tipo de terror, creo que hay una diversificación en esta época muy buena, hay una diversidad cultural en el terror que lo está llevando a cotas muy altas y por eso creo que ha cambiado muchísimo y que, vamos, está en una edad de oro para mí en literatura y en cine y en series. ¿Sandra? Sobre todo lo ¿Sí? que... Adelante, Sandra. Perdón, no sé si querías hablar. No, adelante, adelante. Que yo sobre todo lo que me he dado cuenta y sobre todo una persona que, y además siempre lo he dicho claramente, yo he huido del terror durante muchísimos años, era mi hermano siempre el que leía terror y curiosamente al final la vida me ha llevado a escribir este género y yo me he dado cuenta que ahora, por ejemplo, que yo digo, encima que soy mujer y que escribo terror, me miran como diciendo, pero ¿cómo una mujer puede escribir terror? Y yo me quedo diciendo, bueno, ¿y por qué no? O sea, no tengo por qué encasillarme según en qué determinados géneros por ser mujer. Pero sí me doy cuenta en lo que salió totalmente la razón a lo que decía Jorge. Incluso a lo mejor ha habido gente que era fanática de terror, que le encantaba el terror y no lo decía, no sé muy bien a lo mejor por qué motivo, pero como diciendo, bueno, ve terror, ¿para qué? ¿Sabes? Y valoraban otro tipo de géneros totalmente distintos. Pero sí me he dado cuenta desde que estoy conociendo gente relacionada con este mundo que se está valorando mucho más la importancia del terror, que se está dando más valor, incluso mucha gente ya pues habla abiertamente de, pues veo esta serie de terror, pues no te miran como un, pues eso, el típico friki raro que dicen, pues ve terror, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero no sé, sí ha cambiado y sí se está dando mayor importancia y creo que eso es importante a la hora de dar a conocer este género, de dar a conocer obras, tanto películas como series como todo. O sea, no es malo, no es nada malo, al contrario. Creo que es algo muy bueno y muy positivo. Hace poco leí un tuit por ahí hablando de que comentaba de manera jocosa esta nueva tendencia del terror elevado que decía antes el malo era un bicho o un loco con un cuchillo y ahora son las 5 fases del duelo que te persiguen por un piso de $1,500,000. Y me parece que ese tuit habla mucho más de la percepción del terror que del terror en sí, ¿sabes? Yo creo que ahora la gente se está dando cuenta de algo que era patente para los fans del terror, que es que, no entraré en la hipérbole y diré que es el género que mejor lo hace, pero sí que es uno de los géneros que comenta el presente. El terror de hace 50 años tenía que ver con el miedo a que los rusos te tiraran una bomba nuclear, ¿sabes? Y ahora el terror
es que te persigan por la calle, que te siga un tío por la calle, ¿sabes? El terror comenta los miedos que tenemos ahora mismo. Sí. A nadie se nos escapa el boom de la ficción de zombies de hace 10 años, más o menos, y Sí. que aparte de los productos normales y corrientes de acción que todo el mundo disfrutamos porque nos gusta el género, había un comentario directo y grandísimo sobre inmigrantes parados y al fin y al cabo lo que entendemos como el otro y a lo que asociamos cualidades monstruosas. Y todo eso lo comenta el terror, lo expone. El terror de 2016 para acá ha cambiado muchísimo del terror de antes de 2016, desde el principio de los 2000 hasta ahora. Y me voy a pegar una putada, pero lo voy a decir, el culpable es Harvey Weinstein, por supuesto, ¿sabes? Es verdad, nos hemos dado cuenta de que hay un terror a la vuelta de la esquina y que es muy concreto y que está presente y que desde luego no se acaba por encarcelar a una persona porque no es una persona, es el terror sistémico, ¿sabes? Por eso yo creo que ahora la gente se está empezando a dar cuenta de eso. Yo creo que el terror y el fantástico en general ha ganado la partida y ya domina casi todo y le quedan todavía pequeñas fronteras como la literatura en la que vamos de mejor en mejor, pero todavía queda mucho camino, sin la menor duda. Sí. ¿Y creéis que hay un límite pues, donde podrá llegar el terror? Bueno, es que no es así, es que si hubiera un límite iría hacia arriba, pero es simplemente un flow. Va para arriba, va para abajo y se va adaptando a cómo vamos cambiando. Y yo creo que el terror no tiene límite. Vamos, yo es que creo que no hay ningún género que tenga límite, pero el terror en particular no va a tener límite por lo que dice Jesús. O sea, al final lo que implica el terror y lo que escribimos de terror lo sabemos, es sacar tus miedos y sacar todo lo que tienes ahí dentro. Entonces, los miedos van a cambiar, los miedos van a ser diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estudiaba en la escuela de cine tuvimos una clase sobre Alien. Y hay una teoría muy divertida, y es que Alien, el octavo pasajero, en realidad es una representación de la llegada del SIDA a la sociedad norteamericana. Porque era un ser que se te metía dentro, que tú no sabías que estaba ahí, y de repente se hacía visible al resto y se iba contagiando de uno a otro sin que nadie supiera cómo era, ¿no? Y probablemente cuando escribieron Alien nadie pensaba en el SIDA. Pero quizá detrás de ellos había un monstruo que les decía, claro, escribe sobre mí. Había una lectura, claro, había una lectura ahí subyacente, sin la menor duda. Hay un cuento muy bueno de creo que es Tim Pratt, que se llama Las Cosas, que es la película La Cosa, pero contada desde el punto de vista del bicho. Del bicho. Y para el bicho, las cosas son los humanos. Claro. Los seres aberrantes que no se unen y conforman esa masa que a nosotros nos parece aberrante, para el bicho son ellos y está hablando del otro, ¿sabes? Claro. Yo soy el otro porque no me parezco a vosotros, pero en realidad yo me estoy defendiendo. Si te fijas en la película, a la cosa, perdón por la literación, la acosan todo el tiempo, van todo el tiempo detrás de ella intentando matarla, pero el bicho simplemente se ha descongelado y está haciendo lo que hace. Está haciendo lo que hace tranquilamente. Y son los humanos, son esas cosas las que van detrás de él, ¿sabes? Y esa percepción de, oye, a lo mejor los otros somos nosotros, es una cosa del giro del cambio de siglo. Del cambio de siglo. Yo Por eso te creo digo que refleja lo que se piensa en cada momento. Que yo creo también, ahora que estamos hablando de esto, el terror lo bueno que tiene que puedes contar ambas perspectivas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta hacer es contar unas historias o relatos a través, me gusta mucho el terror paranormal, como he comentado antes, desde el punto de vista del espíritu, del fantasma, siempre, como la película de Los Otros, de Damien Abra, al fin y al cabo. Estamos viendo las dos perspectivas, tanto del humano que está viendo que sucede algo paranormal como el fantasma o el espíritu que está conviviendo con ese humano que le está o advirtiendo, diciéndole algo de, oye, quiero que te vayas o quiero comunicarme contigo. Creo que es una de las grandezas que tiene este género a la hora de tanto en cine como en serie como en literatura, de poder contar esas perspectivas, de poder contar tanto el horror que está viviendo el humano que está viviendo el fenómeno paranormal X o no paranormal, no tiene por qué ser paranormal, o la cosa o el espíritu o el ente que está intentando o hacer perrerías al otro o defenderse o comunicarse. Y creo que eso es lo bueno que tiene este género, una de las muchas cosas buenas que tiene este género. Mira, te cuento un vaticinio que a lo mejor se queda en nada, pero yo lo voy a soltar. Yo creo que el Se terror queda grabado, que viene... Se queda grabado, no pasa nada. Yo creo que el terror que viene se va a ocupar, en los próximos 5 años así, o 5 o 10 años, se va a ocupar principalmente de la vejez. Porque es una cosa que todos nosotros estamos viendo ahora mismo, que ya estamos entrando en los 40, que ya vemos que no tenemos 20 años y salimos de fiesta, y sobre todo
que empezamos a tener que ocuparnos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que estamos viendo que la vejez, no sé si habéis visto una película que se llama Relic, pero os la recomiendo porque va de eso. La vejez que ahora vemos nosotros al cuidar de nuestras familias mayor es algo que también se nos viene a nosotros encima. Y eso va a afectar en el miedo que tenemos, ¿sabes? Que no es el mismo que teníamos con 20 y pocos años, y va a afectar el modo en que producen. Eso es un vaticinio, ahí lo dejo. Mi vaticinio es que el nuevo hype del terror va a estar en las nuevas tecnologías. O sea, no sé cómo lo van a utilizar, pero estoy seguro de que las nuevas tecnologías nos van a empezar a acojonar de alguna manera que... Pero tarde o temprano, efectivamente. Bueno, es que eso de hecho ya está pasando, ¿no? Hay por ahí un canal YouTube que se llama The Backrooms, que no sé si lo conocéis, No. que son cortos pequeñitos sobre espacios liminales, sobre pasillos, luces de neón y laberintos de corredores y corredores que se extienden hasta el infinito y en los que te puedes perder. Y al fin y al cabo, ese es un terror muy de ahora, ¿no? La burocracia, la institucionalización, la frialdad de la burocracia y cómo enfrentarte a ella, ¿sabes? Y cómo huir de ella. No sé dónde leí hace mucho tiempo que ahora mismo en el planeta Tierra hay dos especies inteligentes y autoconscientes. Una son los seres humanos y otras son las empresas. Y no tienen y una empresa es autoconsciente, tiene unos objetivos, tiene unas metodologías y no tiene nada que ver con cómo piensa un humano. Tienen sus propios objetivos que a veces están contrarios a los humanos. Y ahí hay una fuente de terror gordota. Sí. Y por ponerse un poquito más prosaico, yo me cago vivo cuando llega una carta de Hacienda aquí en Alemania. Y no es broma, porque el que haya vivido en Alemania y haya tenido que enfrentarse al Finanzamt, ¿sabes? A Hacienda, sabe que eso sí que es un monstruo, ¿sabes? Y no va a ver. Tengo un amigo, hola Albert, si me ves, que ha dicho, no sé si lo hará al final, que se va a disfrazar este Halloween de carta de Hacienda. Vale, la carta con el producto negro por aquí. Dice, no hay nada que acojone más en este mundo. Tío, te prometo que en esta casa ha llegado una carta, porque además no hay buzones en mi piso, sino que hay una rendija en la puerta y me la tira. Sí. Se ha llegado a gritar, y cuando digo se ha llegado a gritar es que lo he gritado yo, pero ¿qué coño pasa ahora cuando ha llegado una cartita del Senado de Berlín? A lo mejor una encuesta, ¿sabes? Pero escucha y entra, es como me cago en la puta, ¿qué carajo pasa ahora? ¿Sabes? Y eso, ahí también reside el terror. Ahí también reside el miedo. En una burocracia fría a la que le importa un carajo que tú tengas que pagar una pensión, que tengas que pagar un alquiler, que tengas que darle de comer a tu niña. Le da exactamente igual. Si tú tienes que pagar tanto, lo pagas o insolvencia. Y a ver qué pasa. ¿Sabes? Y eso es odio, ¿eh? Y eso es odio. Yo decía lo de nuevas formas de tecnología porque una de las cosas que ha quedado claras, por lo menos en el último siglo, es que el terror y la ciencia ficción se adelanta siempre a lo que está por venir en el resto de géneros o de literatura. Y estoy convencido que las primeras cosas que se prueben con nuevas tecnologías que están por venir, que vete tú a saber cómo las utilizamos, estoy seguro que van a ser con terror y con ciencia ficción, pero segurísimo. Os lanzo una antes de perdernos. San Junipero, ¿os recordáis de Black Mirror? ¿Os recordáis el final de San Junipero? El que no ya lo ha visto, lo siento. ¿Es bueno o es malo el final de San Junipero? Es complaciente. No lo has visto. Ay, perdón. No pasa nada. A mí me llena de terror. A mí me llena de terror ese final, porque el final porque es un montaje en paralelo de ellas dos dentro del paraíso digital en el que viven, montado en paralelo con donde están realmente, que es un almacén oscuro, lleno de discos duros, ¿sabes? Y encima para comentar y para reforzar el significado de lo que está diciendo, la música que la acompaña es la de las Bangles, que dice Heaven is a place on earth. Tu paraíso, en realidad son un montón de discos duros en un almacén en Tijuana, que el día que se corte la luz te vas al carajo y te podrías ir en cualquier momento, ¿sabes? Y tengo esta conversación con un montón de gente porque dices, claro, se le puede pasar a tu cuerpo también, te da un ictus y te va al carajo. Pero a mí me da mucho miedo eso de, estoy en el cielo, pero en realidad estás en un sótano. Eres un infierno. Eres un en un sótano. Bueno, en el infierno no lo sé, simplemente dependes de un soporte logístico que es lo más frágil del mundo, porque llega un Katrina o un Filomena y te vas al carajo. Ya, no, por culo. ¿Sabes? Y eso da miedo. Eso da miedo también, ¿sabes? Os iba a hacer una pregunta acerca del futuro y las IAs, pero yo iba a hacer también mi vaticinio, si me dejáis. Adelante. El terror. Yo creo que va a ir sobre el cambio climático. Pero yo ahí lo dejo. Yo trabajo con cambio climático. Yo hago guiones
para una fundación en contra del cambio climático. Bueno, en contra estamos todos. En contra, en contra. Sí, sí. Para buscar Sale a favor, soluciones. ¿verdad? Bueno, hay gente a favor, ¿eh? Pero Sí, sí que lo hay, sí que lo Madre hay. mía. para buscar soluciones contra el cambio climático y creo que no va a ser un tema tan subyacente porque está aquí, porque es tan claro, o sea, es que es en nuestro día a día que creo que no forma parte de un imaginario terrorífico, sino que el tema que lo van a tocar yo creo va a ser el drama, la comedia y va a formar parte del día a día del mainstream y no va a ser algo como muy... ostras, se les ha ocurrido a esta gente hacer terror con cambio climático, sino al revés, que va a formar parte de todas las series de televisión que veamos y de todo. Sí. Yo creo que ya hemos pasado la parte del terror y de las grandes catástrofes y que ahora estamos en el punto, en el momento, como dice la Isla Martínez, de ser positivos, de pensar, bueno, no es que nos vayamos a extinguir y vaya a quedar un desierto tipo Mad Max, sino que nuestro modo de vida se va a extinguir. Y ahora lo que hay que hacer es constructivo y pensar cómo reaccionamos ante eso. Estamos a las puertas de noviembre y aquí en Berlín estamos a 20 grados. Esto no es normal, ni va a mejorar, ni va a volver a ser lo que era. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? Ahora estamos en el punto de qué hacemos. Por eso se va a filtrar a ficciones más realistas, a ficciones que tienen que ser un poco más constructivas que simplemente el catastrofismo de nos vamos a toda la mierda. No nos vamos a la mierda. Lo que se va a la mierda es como vivíamos hasta ahora. ¿Sabes? Que por otro lado tenía que irse a la mierda, ¿sabes? Porque era insostenible. Venga, os pregunto sobre IAS y futuro, lo que estabais hablando. Ya sabéis, existe Midjourney, ha sido muy polémica. Una amiga me comentó antes de ayer que estaba cubriendo un evento donde había una batalla de gallos entre IAS raperas y raperos. Y hoy en día también hay IAS que empiezan a escribir textos. ¿Qué os hace pensar? ¿Es un mal argumento para una peli de miedo? ¿Es una realidad que está sobre ahí? ¿Lo creéis que puede ser una herramienta? En realidad esto va a acabar con la humanidad, con esa creatividad que creíamos que era inherente y era incapaz de copiar una máquina. ¿Qué opinión os da al respecto? Yo la tengo muy clara, no tengo ni pajolera idea. O sea, yo soy bastante torpe para todo el mundo de las ciencias y la verdad es que no acabo de comprender cómo funciona una inteligencia artificial, por lo cual es que no sé cómo puede llegar a suceder. Entonces no tengo ningún tipo de opinión. No sé si vosotros... A ver, yo es que tampoco es que tenga demasiada idea, pero yo lo que sí creo que una inteligencia artificial no creo que pueda sustituir a la emoción, al proceso creativo que un escritor o una escritora tiene a la hora de crear una novela, un relato, un guión, no sé, lo veo bastante complicado, entonces no sé hasta qué punto puede ser positivo o negativo. Y es verdad que hablo desde la ignorancia también un poco, pero creo que no es igual algo que cree una inteligencia artificial que algo que creemos nosotros, que en el fondo estamos dando parte nuestra, es algo nuestro que estamos creando, que ahí se transmite todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Entonces, no sé, muy positivo, la verdad que no lo veo. O sea, es mi opinión, desde mi ignorancia, insisto. Vale. Jesús. Yo voy a partir una lanza, pero también va a ser un poco wishful thinking, va a ser un poco, bueno, lo que a mí me gustaría que pasase. Cuando yo doy charlas en los coles, sobre mis libros infantiles, siempre hablo de llorar. Siempre hablo de llorar leyendo y de llorar escribiendo. Yo soy muy llorón y en las escenas muy dramáticas, sobre todo hacia el final de la novela, termino llorando. La gente de la cafetería en la que os decía que voy a escribir ya me conocen y me dejan tranquilo, pero algún que otro cliente sí que se ha asustado y ha venido a darme cline o me ha preguntado si me estoy bien. Y yo, de puta madre, sí. ¿Sabes? Pero también les digo a los chavales y a las chavalas en las charlas que si no te emocionas, difícilmente vas a transmitir emoción, ¿sabes? De hecho, pasa justo lo contrario. Cuando estás escribiendo y piensas, oye, qué aburrido esto, esa parte tiene que irse. Esa parte tienes que quitarla, porque si tú te estás aburriendo, lo único que va a transmitir lo que escribes es aburrimiento. Y por lo tanto, en las partes emocionantes, tienes que sentir un sucedáneo de esa emoción. En las partes que dan miedo, tienes que sentir un poquito y yo creo, o quiero creer, mejor dicho, que una máquina no va a poder emular esa emoción. Una máquina no va a llorar ni a simular los procesos químicos que pasan dentro de tu cerebro y que te despiertan la vida. Y que por otro lado, esa es la magia que decíamos antes, ¿no? Esa es la magia y eso es lo que nos ha enganchado a todos nosotros a la literatura, ¿no? El hecho de emocionarte con un libro, porque al fin y al cabo, y eso es una cosa que también repito siempre en todas las charlas,
es una emoción que se ha despertado en ti, que ha despertado otra persona, que a lo mejor ya está muerta y a lo mejor escribió en el otro lado del mundo, y es una emoción que ha despertado en ti esa persona a través del tiempo, usando palabras, ¿sabes? Y eso en la mierda de mundo en la que vivimos es lo más parecido a la magia que hay. Y yo creo que esa magia, quiero creer que no la puede emular una máquina. Totalmente de acuerdo. Futuro, sí, quién sabe. Yo fíjate, ironía de la vida, cuando cuento esto mismo que cuentas tú en clase, siempre lo llamo el Bluetooth. Digo, claro, hay que encender el Bluetooth y entonces se produce esta conexión desde el pairing del Bluetooth. Solo se produce si tú estás poniendo emoción, si tú estás mandando señales. En el momento en que tú no estás mandando nada, el Bluetooth se apaga y dices, hasta luego, buenas tardes, ¿no? Eso es. Y yo siempre cuento, cuando cuento esto, mi momento favorito de la biografía de William Goldman, el escritor de La princesa prometida, que dice que su mejor momento como escritor fue el día que decidió matar al pirata Roberts. Que lo estaba escribiendo y de repente tuvo un ataque de ansiedad porque estaba matando a su personaje favorito. Claro. Nos cuenta que se fue al baño, que empezó a tirar todo como absolutamente loco, como si alguien realmente estuviera matando a un amigo. Y entonces de repente se miró en el espejo y vio a esa persona que estaba ahí, que estaba sufriendo. Y dijo, esto es lo mejor que he escrito en mi vida. Eso es, eso es. Exacto. Y eso pues yo ojalá, estoy con Jesús, ojalá una máquina no se levante nunca de... Mira, de su... precisamente de William Goldman, para esto se puede aplicar una de estas máximas que repite todo el mundo y que muy poca gente reflexiona sobre ella, pero que es muy cierta, que es nadie sabe nada nunca. Nadie sabe nada nunca y nadie incluye a una máquina. Sí. Por muchas predicciones y muchos algoritmos, yo quiero creer que ese nadie sabe nada nunca también se aplica a las máquinas. Tú escribes lo más honesto que puedas y si tienes que llorar, llora, y si tienes que pasar miedo, pásalo, y si tienes que hartarte de reír, pero esa emoción es la que tú persigues y es la que lanzas por Bluetooth, como dice Jorge, para que llegue hasta el lector o la lectora. Lo único que sé de inteligencias artificiales es que en 2005, creo que era, no me acuerdo el año, bueno, pero Amazon, cuando se está empezando a lanzar series y cosas, creo que era un libro. Bueno, le pidió al algoritmo que decidiera cuál iba a ser el próximo éxito y bestseller. O sea, qué temática, qué tipo de personaje, etcétera, etcétera, y de tono iba a ser el nuevo libro y luego se encargarían ellos de hacer algo así. Y entonces, creo que era el 2005, pero ahora me estoy columpiando. Entonces, el algoritmo dijo, tiene que ser un villano en política y como con temas de mafia y corrupción, ¿vale? Entonces, hicieron, no sé si era una novela o una serie, le hicieron y fue un fiasco total. No triunfó para nada, en absoluto. Sin embargo, al año siguiente salió House of Cards. Claro. Y entonces, esta gente, no sé si sabía, no creo que supiera lo del algoritmo, pero esta gente hacía lo que decía el algoritmo, pero lo hacían personas y lo hacían en base a un pálpito que tenían ellos. Y sí funcionó. Y que ni siquiera era original, era un remake de una serie. Sí, era un remake, pero era el momento el momento de sacarlo, sí. Sí, y entonces es como, bueno, puede ser que el algoritmo, yo quiero creer que el algoritmo tenga los datos, pero llevarlo a cabo no esperemos. Yo que no lo veo viable. El hecho de que una obra cuaje y sintonice con un montón de gente y de pronto todo el mundo se vuelva loco por un niño mago o por un millonario que le gusta el sadomaso, yo también quiero creer que es un intangible y que no. O por el infinito en un junco. O sea, si había algún algoritmo que decía que el bestseller del 2020 iba a ser el infinito en un junco, por Dios que lo mate. Ponga la voz. Claro, que me lo pase ya, porque vamos. Os voy a contar que esto cambia mucho cuando hablas con alguien que está relacionado con la informática. Sí, esto, ya me lo claro, coño. Claro. Evidentemente. Solo faltaría. Mucho. Yo por eso digo que probablemente, yo no tengo ni idea, y que probablemente las cosas estén mucho más avanzadas. Y como en la peli esta de Johnny Depp, ya hay una inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llama. Esta que... Transcendence. Hay un Johnny Depp a punto de conquistar el mundo y nosotros aquí diciendo, no, hombre, no va a escribir una novela no. Va a conquistar el mundo. Lo mío no. Os puedo decir que sí que sé, porque mi marido se dedica a esto, que hay una IA que ha escrito
varios capítulos de telenovela romántica. Adiós. Eso ha pasado ya, eso Bueno, ha pasado ya. es que tengo que decir que ahí solo hay técnica. Ahí solo hay Sí, poco es lo que yo le bruto. dije a mi marido, se le dije quizás por el hecho de que todo es muy repetitivo y ahí el algoritmo no tuvo que pensar mucho. Pero bueno, pasamos ya del chascarrillo y vamos a otra cosa. Tengo aquí una pregunta, a ver, ¿vosotros pensáis que se puede hacer terror bajo el sol? Antes lo estabais hablando con la película del otro. ¿El terror necesita oscuridad o el terror se puede hacer a plena luz? Has dicho Midsommar, has dicho el otro. ¿Qué creéis que es? A mí es que me flipan las películas bueno, películas y libros. La verdad es que estoy intentando buscar alguno y no se me ocurre. Pero me flipa el terror a plena luz del día. O sea, me parece que es un reto creativo al que muy poca gente se enfrenta y que es muy, muy complicado. O sea, al final, esto que contaba Vincent Minnelli ¿cómo se llama la peli esta de los productores de cine? Se me ha ido. Bueno, Kirk Douglas es un productor de cine, no tiene dinero y entonces le dicen, tienes que hacer una película de terror. Y le dan 4 duros para que ponga unos disfraces y dice, esto es una mierda, esto no lo va a creer nadie. Y entonces, cuando están probando el vestuario, dice, no, la única forma de que esto dé miedo es que apaga la luz y entonces se ve unas sombras. Dice, la única forma de conseguir que dé miedo, ¿no? Que está muy bien, no lo estoy criticando, pero a mí lo que me parece complejo, muy complicado es hacer Midsommar. O no sé si habéis visto una serie que hay ahora que se llama Yellow Jacket, que yo estoy viendo ahora y que también juega mucho con la luz y que está bastante, bastante bien. Entonces, para mí, como persona que ya se la sabe muchos en el terror y que a mí que suban el volumen en cierto momento en un pasillo a oscuras, pues ya no me llega, pero que Midsommar, y haciendo poquito de spoiler, 2 personas se suban a una roca, me acojona muchísimo más. Entonces, sí, a mí me gusta mucho. ¿Los demás? ¿Jesús? ¿Ana? Yo sobre todo, a ver, que no tiene, siempre se asocia el terror siempre a la noche, a la oscuridad. Creo que eso está bastante visto ya y personalmente creo que, a ver, yo por ejemplo, muchos relatos que he escrito, sobre todo me pasaban en el anterior centro de trabajo en el que estuve trabajando en Madrid, a plena luz del día, han pasado sucesos paranormales y muchos relatos que he escrito están basados en hechos paranormales reales que me han sucedido en eso. Entonces creo que estamos acostumbrados a que se cuenten y se escriban tanto guiones o relatos o novelas o se vean películas basadas en terror nocturno y creo que hay que dar ese paso a la hora de contar terror diurno, por así decir, porque muchas veces incluso ese desconcierto también se puede generar de día, no es necesario, a mí siempre está el factor de la luz, que no se vea, que te enfrentas a lo desconocido, pero incluso de día, si tú te enfrentas a ese algo, tú sigues sin verlo, aunque estés a plena luz del día. A mí me ha pasado, de hecho, en Anapiles, donde yo trabajaba, y estaba trabajando a plena luz del día y escuchar tu nombre y estar yo sola en el almacén y decir, hola, Paqui, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, Entonces, y yo ya habíamos dejado el trabajo. Por yo estar yo sola y no irme y decir, bueno, ¿qué? Y ya no pasar nada. Y yo seguir, bueno, pues con mi mercancía, mi rollo, bueno, pues si quería decirme hola, pues ya me ha dicho hola, ¿sabes? Pues, sí, no es verdad, ¿sabes? Escuchar, aparte que había una zona del almacén de Arapiles que daba un mal rollo que decía, es que no solo es que haya algo, es que te conoce, ¿no? La puta, ¿sabes? Eso decía Guillermo del Toro, ¿no? El de que lo jodido no es ver al fantasma, es que el fantasma te ve a ti, ¿no? Y me cago en la puta. A mí es que, de hecho, yo recuerdo perfectamente que es que estaba sola preparando bolsos, estaba mi rollo en una zona de paso obligatorio para coger la mercancía y decir, bueno, pues lo preparo aquí para no estar subiendo continuamente y bajando y demás. Y escuchar y decir, Sandra, y yo, pues vale, pues Paqui me dice hola, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo tengo un relato escrito de un suceso que le pasó también a una compañera de llamar por teléfono y escucharse ella su eco y escuchar una voz de fondo que le estaba hablando y realmente se estaba llamando la propia muchacha, era la extensión de la entrada, por así decir. Entonces yo escribí un relato, por ejemplo, basado a la luz del día, pero es justo lo que estamos hablando. Creo que hace falta ese tipo de innovación y que no siempre, lo que ha dicho Jorge, si tú ves un pasillo a oscuras, si tú ves algo a oscuras, pues bueno, es como más de lo mismo, susto, oh Dios mío, qué miedo, ¿sabes?
creo que es necesaria esa innovación. Jesús. Yo Jesús. perdona que meta aquí una morcilla a Jesús personal, pero es que el otro día me hizo mucha gracia, estaba hablando con una amiga mía que tuvo una pesadilla en la cual le perseguían zombies. Y al final de la pesadilla dijo, ¿pero para qué estoy corriendo yo? Si encima me van a atrapar, pues me dejo morir. Coge, ya está. Claro, que me cojan y ya está. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir corriendo? Y luego estuvimos una charla entre todos los amigos y no, era como, bueno, una peli de zombies, ¿qué personaje seríais vosotros, no? Y yo decía, yo ni salgo en la peli de zombies. Yo soy ese al que hacen referencia al principio, que dicen, ha habido un muerto en una ciudad del este. Ese primero que ni sale, ese soy yo. Bueno, me pasa lo que te pasa. Curioso, porque mucha gente que nos gusta el terror pensamos eso. ¿Quién sería yo en una peli de zombies? Sí. Y yo siempre he pensado que sería el muerto innecesario. El que ha muerto por idiota, por imbécil, ¿sabes? El que no tenía que morir, pero por idiota ha muerto, ¿sabes? El que escucha un ruido fuera y sale, mira y no hay nada, y entra y no cierra la puerta, ¿sabes? Porque se le olvida y deja la puerta abierta y entra todo el mundo. Es que yo, cierra la puerta, cojones. Ese sería yo, sin la menor duda. Esto Sí. Voy a estar de acuerdo con lo que dicen mis compañeros del terror a la luz del día, ¿no? Es un desafío, ¿sabes? Andreu Martín, que es un pedazo de escritor español que hace policíaco y toca un poquito de terror, en un libro que se llama Bellísimas Personas, que es un librazo, y que va de asesinos en serie, dice que propone que asociamos al hombre lobo a las noches de luna llena, porque la noche de luna llena es cuando se ve lo que hay fuera, pero que a lo mejor el hombre lobo está fuera todas las noches. Lo que pasa es que tú solo lo ves en la noche de luna llena. Y ese es el rollo, la noche trae la oscuridad y la oscuridad se asocia con una de las palancas más fáciles y más socorridas del terror, que es no ver, no saber, ¿sabes? No saber, lo desconocido es lo que da miedo, ¿sabes? Que es la metáfora esta tan manida, pero tan efectiva de Stephen King del pasillo. Si tú vas andando por un pasillo y una puerta del pasillo se abre, mientras no te asomes a la puerta, ¿sabes? Todo lo que podría abrir la puerta está detrás de la puerta y puede haber. Y al mismo tiempo hay un vampiro, hay un bicho con tentáculos, hay un fantasma, está tu madre que le ha cortado la cabeza a tu padre y la tiene cogida como una linterna, está todo. Una vez te asomas y ves lo que es el monstruo, se eliminan todos los demás. Si cuanto más tiempo alargues la revelación del monstruo, mejor, porque durante esa anticipación es cuando están todos los monstruos juntos. Exacto. Lo que da miedo es no saber. Certidumbre. Claro, y el desafío es eso, el desafío es ver. El desafío es lo mismo, pero en un pueblo de la Sierra de Cádiz, a 40 grados en verano y en una calle vacía. ¿Qué hay al otro lado de la esquina? Pues al otro lado de la esquina hay algo, pero que dé miedo con calor y con sol es un desafío, claro. Pero ¿Dónde está? Ahora que ¿cómo se llama la peli de Chicho Ibáñez Serrador? ¿Quién puede matar a un niño? Eso es. Terror en la Costa del Sol. Terror en Marinador. Iba a decir es un desafío, que hay que hacerlo. Yo mi bautizo de terror fue catastrófico porque hicimos un corto en la escuela de cine y claro, yo escribí el guión y era terror, tenía que ser terror, de tecnología, bueno, da igual, una historia como de ciencia ficción y terror mezclado, y que era una copia de Mirindas Asesinas, pero bueno, eso da igual. Y entonces fue como, vale, tiene que dar terror. Yo lo hice, lo grabamos y cuando lo vi fue como, acabo de cumplir con todos los clichés del terror, uno tras otro, y ninguno funciona. Porque claro, era cliché, y fue como, vale, esto del terror no es tan sencillo como parece. Pero es importantísimo, y esto es un mensaje para todos los que nos están escuchando, que tienen que hacerlo. Que no os tiemble el pulso a la hora de copiar. Porque cuando copiéis os saldrá una porquería seguramente y empezaréis a reflexionar, que eso es la herramienta y la actividad principal de quien escribe, que no es escribir, sino pensar. Empezaréis a reflexionar de cómo funcionan los mecanismos del terror. ¿Por qué no me ha salido? Voy a darle vuelta. ¿Por qué no ha salido esto? ¿Por qué no ha salido esto? ¿Por qué no ha salido esto? ¿Sabes? Sí, y, claro. así dominaréis el género, ¿sabes? Lo que se ha dicho siempre, ¿no? Un experto en un tema es quien ha cometido todos los errores posibles en ese tema, ¿sabes? Exacto. Y ha pensado sobre ello. Entonces, que no os tiemble el pulso a la hora de copiar. Voy a plagiar al Oscar, voy a plagiar a Poe, voy a plagiar a King, voy a plagiar a Angela Carter, a Shirley Jackson, a quien me dé la gana. Y después voy a darle vuelta al coco a ver cómo puedo hacer yo lo mío. Os voy a hacer la última pregunta y luego ya pasamos al siguiente bloque. Vale. Y relacionado con todo esto, es ¿qué sentido, por sentido me refiero a la vista, al tacto, creéis que es el que más se tiene que potenciar a la hora de hacer una historia de terror? Porque yo me pregunto, yo si me quito las gafas no veo nada.
Así que si me pones a Chris Evans y me pones a Tulu, para mí van a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo generas el terror? ¿En qué te basas? ¿Qué es lo más importante a resaltar? ¿Qué sentido potencias? Para los cegatos como yo, por ejemplo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí, una buena pregunta. Muy buena, sí. Me voy a lanzar y voy a decir que el olfato. El olfato es una herramienta buenísima precisamente para hacer contraste de lo que tú estás viendo y lo que estás oliendo. Las descripciones de olores causan muchísimo impacto en el lector Sí. y en la lectora. Cuando tú entras en un sótano y dices que huele a Brummel, por ejemplo, bueno, ya hay alguien ahí. Ahí dentro hay alguien. Te da una ráfaga de Brummel y solo has dicho, y lo que has dicho es, ahí dentro hay alguien, ¿sabes? O acaba de estar, ¿sabes? Y ese tipo de cosas suelen ser muy, muy efectivas. Muy efectivas. Así que voy a ir con el olfato, sobre todo porque lo estoy trabajando ahora en la novela en la que estoy escribiendo. ¿Sandra? ¿Jorge? Yo iría, pues he dudado entre tanto la vista como por el tacto, porque al fin y al cabo considero que pueden estar relacionados. Yo qué sé, yo me acabo de imaginar que estás en un sitio cerrado, que la luz titila, que no empiezas a dudar de que no ves nada, pero sientes una presencia. Yo a mi rollo con mis fantasmas y mis historias. Y que de repente esa luz que va, que viene, que tal, en un momento a lo mejor a oscuras de repente notas que te acaricia algo, pero tú eres consciente cuando la luz se vuelve a encender de que no ves nada y dices, vale, no estoy viendo nada, pero me ha tocado algo. Esa desazón, esa angustia, esa cosa de hay algo, pero no hay algo, lo siento, pero me toca, pero no lo veo, puede jugar un papel muy importante. Yo he metido aquí dos sentidos a la Ahora ventana. cuando hable Jorge os voy a contar probablemente el que ha sido el peor susto de mi vida. Pero primero tú. No, cuéntalo ya. ¿Te cuento? No lo cebes. Mira, estudiaba en Granada y vivía con un cabrón, porque no tiene otro nombre, que se llama Álvaro. Éramos 6 en el piso porque era un piso muy grande, un primero en forma de U y con el patinillo en medio. Y era una cueva. Las habitaciones daban para afuera, pero el pasillo que conectaba todo estaba siempre oscura. Y al cabrón le gustaba darnos sustos, ¿vale? Y se iban volviendo cada vez más elaborados. Hasta este, que para mí es la cúspide. Un día salí de la facultad, lo llamé al teléfono y le digo, que yo quiere que vayamos a comer juntos. Y me dice, no puedo, estoy en casa de Julia, de su novia. Nos vemos después, vale. El cabrón estaba en casa, pero quería gastarme una broma. Así que apagó todas las luces, dio 2 vueltas de llave por dentro. Bueno. Se metió en mi cuarto y me esperó con la mano puesta en el interruptor de la luz. Adiós. ¿Tú sabes lo que es llegar a tu casa? Gira 2 veces la llave, o sea, no hay nadie. Entras, encender la luz del pasillo, vas tranquilo. Entras en tu cuarto, vas a encender la luz y tocas una mano. Tocas una mano. Que yo cuando cuento esto, la gente me dice, pero pegarías un grito. Y yo, no, de grito nada. Eso es... Y te gira y está tu colega Álvaro. Y eso es precisamente lo que dice Sandra de jugar con... No veo, pero siento algo. Jugar con la imposibilidad, porque de ahí nace el terror, lo imposible. ¿Vale? Todos mis sentidos dicen, aquí no debería haber nada. Y de pronto algo lo rompe. ¿Sabes? En ese sentido el terror funciona mucho como el humor, ¿no? Premisa y un remate que rompe la expectativa. Sí, claro. ¿Sabes? Perdón, ya he terminado la anécdota. Pues no sé, yo no sabría decir, pero a raíz de todo esto no sabría qué decir de qué sentido. Yo creo que todos. Al final es un cúmulo de saber escribirlo, pero a raíz de esto que acaba de contar Jesús, yo cuento el mayor susto que me han dado en mi vida y que peor lo pasé, y a lo mejor lo que digo es que el mejor sentido para utilizar en terror es ninguno, que es cuando tenemos la imposibilidad de entender lo que está sucediendo. O sea, yo el mayor susto de mi vida me lo dio mi hermano, que por supuesto los hermanos son las personas que más te llevan al límite y más te putean en la vida. Y entonces lo que hizo, yo muy chiquitillo, y es algo que sobre lo que he escrito varias veces, llegó, ¿no?, a mi casa, estaba yo solo, y entonces llamaron al timbre. Yo me acerqué, ¿no? Como era pequeñito, hola, ¿quién eres? No sé qué. Y no se oyó nada. Y después intenté mirar por la mirilla y la mirilla estaba tapada. Adiós. Y después empezó a dar al timbre constantemente.
Y sonaba tin don, din don, din don. No te haga mal rollo, tío. Claro, y entonces, Anticipación, claro. claro, yo la imposibilidad de saber qué estaba pasando, o sea, la imposibilidad de utilizar mis sentidos para llegar a una conclusión, eso era lo que absolutamente me acojonaba. Yo creo que una de las herramientas para el terror es sugerir, ¿no? Bueno, esto lo sabemos todos, es sugerir, pero sobre todo es cortar la capacidad que tienes para poder descubrir o vislumbrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, al final, a mí que me flipa It, que es una de mis novelas favoritas, bueno, ¿cuántas millones de páginas pasamos sin saber qué narices está pasando ahí debajo, ¿no? Debajo de... Eso es. ¿Sabes? Y sin embargo, todo el rato estamos recibiendo estímulos, pero estímulos que no llegamos a comprender. Entonces yo creo que la saturación de los sentidos sin poder comprenderlo, creo que eso es una de las bases del terror. Claro, lo que decíamos antes del terror a plena luz del día. Si estás en terror a plena luz del día y cortas la luz de pronto, ¿sabes? Ahí causa terror por el extrañamiento, ¿sabes? Algo tan inocente como el llanto de un bebé, depende mucho del contexto, puede causar terror o no. Y la ausencia de ese llanto también, ¿sabes? Si ahora en casa de Jorge se empieza a escuchar un niño llorando, bueno, pues su hijo que está malito y que tiene que ir a por él. Pero si se escucha en mi casa que estoy aquí solo, me cago vivo, ¿sabes? Y lo mismo, si te levantas por la noche y escuchas el llanto de tu bebé que está llorando y de pronto hace ¡pam! Y se corta, te cagas vivo, ¿sabes? Simplemente tienes que hacer chocar la expectativa, o sea, hacer chocar el extrañamiento contra la expectativa. Y de ahí se produce terror. A mí me gusta mucho, no sé si visto la serie Servant de os voy a parar porque creo que nos estamos adelantando. No, creo que esto va muy bien para el siguiente bloque. Vale, perdón. Creo que estáis yendo ya por ahí, entonces ya yo lo introduzco y ya pues retomamos. ¿Vale? Era el segundo bloque, el tercer bloque creo que vamos ya, era para hablar de mecanismos del terror, cómo lo hacéis para implementar terror, vuestras ideas, y ya estabais por ahí, así que no me paro mucho más y os dejo que sigáis con el flow. Venga, sigo con Servant. Que es la serie, no desvelo nada porque es los primeros 15 minutos yo creo que es, va sobre un bebé, ves que hay algo extraño en esa pareja, no sé qué, no sé cuántos, pero no acabas de comprender. Y hay un plano absolutamente brutal en el cual él coge al bebé como un bebé normal y de repente lo deja caer y ese bebé se da una hostia contra una madera y dices... ¿Qué cojones? Madre de Dios. Sí, es como mis expectativas que estaban en aquí hay un bicho, aquí hay un espíritu, aquí hay no sé qué, de repente explotan. Y ya no voy a contar qué pasa con ese bebé, ese tal, porque es bastante... ¿Cómo se llama la serie? Servant. Sirviente, Vale. Servant. Yo defiendo mucho una escena en concreto de una película que levanta muchas ampollas, que es A Serbian Film. Que no sé si la habéis visto, pero que... No he tenido el estómago. No se ve nada, no se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada, pero hay una escena en la que en off se viola a un bebé. Y eso es fuerte, claro, pero es una película, no hay ningún bebé de verdad, claro, que se denunció la película por pedofilia, pero la película dice esto es horrendo, la película no dice esto es bueno. Pero hay una escena en concreto en la que hay una mujer embarazada que está dando a luz, que le pegan una paliza, da a luz y cuando le sacan el bebé, violan al bebé. Joder. Terrible. Pero el remate es que la cámara que está grabando eso, porque va de películas de SNAF, enfoca a la madre y la madre sonríe cuando lo hacen, porque la madre forma parte también de esta red de pornografía y de pedofilia y de tal. Y eso es lo que causa el horror. Eso es lo que causa el horror. Esto que tú creías que era la víctima es parte de los perpetradores. Y eso es una fuente de horror, precisamente. Esa es la ruptura de la expectativa. La película es un thriller normalote, lo que pasa es que trata un tema de una manera además muy, muy escabrosa. Evidentemente la cámara se va y no se ve nada, ni hay ningún muñeco, ni hay nada. No se ve nada muy gráfico ni muy de eso. Pero el remate a mí me parece magistral porque tú estás todo el tiempo pensando esta mujer es una víctima y no, es parte de la red. Tema. Y eso te rompe por completo. Es lo que dice Jorge, ¿no? El giro por completo de lo que tú estabas pensando que estaba sucediendo. A mí también me gusta mucho jugar con expectativas, a ver si lo explica, jugar con expectativas que no son posibles. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? Hoy estoy, me he dormido poco. Hay una película sobre trolls en Noruega. Que no sé Hunter, ¿no? Hunter Troll. No,
Troll No, Hunter. Hunter Troll no. No, que los trolls viven entre nosotros. Son personajes. Frontera, ¿no? Border. La de, Sí, la Border. de, la del Esto, tío de gracias, Déjame entrar, la de gracias. John Sí. Arvid Lindquist. Sí, 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 sí. 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 Border. Que en la cual se está desarrollando una trama en la cual tú tienes puestas unas expectativas, ¿no? Como de, bueno, pues esto es una cosa un poco rara de género, hay trolls que viven entre nosotros, pero hay como una investigación y más o menos como que lo vas comprendiendo. Y hay un momento en que la peli que no lo cuento, que la peli se quiebra en dos y las expectativas que tú tenías no obedecen a lo que realmente la historia te estaba contando. Y eso es para mí muy terrorífico, porque pone al espectador en un lugar donde no es que no haya sabido comprender, es que le han engañado, pero ha puesto las expectativas en un lugar y a lo que se enfrenta es mucho más terrible. Es bastante más horrendo. Que es un poco lo que hace Chuck Palahniuk en Fight Club, en el Club de la Lucha, ¿no? Sí. Yo te estoy llevando por aquí y de repente te llevo a un sitio Un golpe de más cadera y te terrible. mete en otra narrativa, ¿no? Y ese es un mecanismo que es muy difícil de Eso introducir, te iba a decir. Ojito porque con probar esto porque es muy fácil caer en el ridículo. sí, Ojito, ojito claro. con eso. Es muy Exacto. complicado de hacerlo. Para Es lo que cuando sale decía, bien, está de puta madre. claro, es esto que decía Hitchcock, ¿no? De si has comenzado con un huracán, lo siguiente tiene que ser un terremoto, ¿no? Tiene que ser algo mucho más fuerte. Y Claro. cuando estás jugando muy fuerte, si luego te vas para otro lado. Pero es una técnica que a mí me gusta mucho en el terror y que creo que es poco llevable a otros géneros, ¿no? Que en el terror sí que funciona, como te llevo por ahí y luego te pego un giro, pero terrible. Y yo creo que el resto de géneros lo admite peor, ¿no? Si está viendo un drama sobre la Segunda Guerra Mundial y luego encima te meto más, dices, no, mira, Es peor todavía sobrecargarlo, Sí, yo creo. a ver, no se me ocurre ningún ejemplo que no pertenezca a género así de terror, thriller y cosas así, de verdad. Sí, ciencia ficción también, pero no existe. Sí. Si me lo permitís, como sé que Jesús tiene que irse, Sí. me gustaría que Jesús, que sé que es rolero, nos hablara un poco también de los mecanismos de terror y cómo podemos ponerlos dentro de las partidas. Como sé que tienes que irte, pues antes de que te vayas, así Vale. tanto como narrador, como jugador, qué mecanismos pueden ayudar a que Mira, las partidas sean a mí densas. A mí jugar nunca me ha gustado. A mí lo que siempre me ha gustado es dirigir. Yo era el tontito del grupo y el que todo el mundo quería en su mesa porque yo era el tonto que dirigía y era lo que me gustaba. Eso, por desgracia, se terminó deformando cuando me dediqué más a la escritura porque perdí flexibilidad y dije, no, la historia tiene que ser esta. Y eso no lo puede hacer ningún director. Tienes que ser flexible y ir con lo que van llevando los jugadores. El caso es que todo esto que estamos hablando es aplicable al rol. Tú puedes intentar que las expectativas de cada uno de tus jugadores vayan por un sitio y romperla, darle ese golpe de cadera y sobre todo hacer una cosa muy poderosa que es jugar con lo que saben los jugadores, pero no saben los personajes. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Hace muchos años jugué una partida de Ravenloft, no sé si lo conocéis, es una expansión de terror de Dragones y Mazmorra, así tipo monstruos de la Universal, monstruos clásicos, dentro de un mundo que parece de apariencia medieval. En un cierto momento parece que hay como una especie de culto que está haciendo cosas de culto, ¿vale? Para resumirlo, no vamos a... Cultos con sus culterías. El caso es que cuando los personajes se meten en la guarida del culto, lo primero que ven es una bandera enorme. Recordemos que estamos en un espacio pseudo medieval. Ven una bandera enorme con una esvástica. Hostia. Para los personajes, para los jugadores, o sea, para los personajes eso no significa nada. Para los jugadores sí. Y eso nos vuelve otra vez a Hitchcock. Hay una bomba debajo del asiento, ¿no? Tú, de pronto, un jugador sabe todo lo que conlleva una esvástica, pero el personaje no. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo para reajustar su mente de jugador y su mente de personaje y ver qué es lo que hay ahí detrás. Pero eso es una fuente de... una manera de tirarle una caña gordísima a los jugadores para que su bagaje como jugadores se meta dentro de la partida. Eso me encanta hacerlo. Qué bueno. Muy bueno. ¿Alguna más? ¿Alguna otra idea? Seguro tienes ya mucha experiencia, así que... ¿Alguna otra idea? Una cosa más que puedan aprovechar.
que se puede aprovechar, bueno, las descripciones sensoriales siempre, como jugadores de rol, nos apoyamos mucho en lo que veis los personajes. Veis esto, veis aquello, y cortar las luces y pasar a descripciones de olfato, de oído, sobre todo de oído, mola mucho. Yo además usaba mucho los props, ¿sabes? Jugábamos en un garaje cuando en mi época dorada de no tener que estudiar, no tener que trabajar, perdón, y poder echar partidas de 12 horas. Y sí que jugaba mucho con apagar las luces, con velas, con de pronto no veis nada y apagamos todas las luces de la sala. Eso ayuda muchísimo a meterlos en la partida. Muchísimo. Muy bueno. ¿Sabes? Al fin y al cabo, establecer el puente entre lo que está pasando en la realidad y lo que está pasando en la imaginación. Y con dos cositas que metas en la realidad, la imaginación y lo que pasa en la partida aumenta. ¿Sabes? Se catapulta. Eso está muy bien. Esto es lo que has dicho, de tender ese puente y que las dos cosas se fundan. Sí. Eso está muy bien. ¿Se os ocurre algo? Aunque ya sé que no sois muy jugadores, pero ¿se os ocurre Yo algo? es que no tengo La verdad que no. ningún tipo de experiencia y me da mucha envidia. Porque yo creo que hay una época ahí en la adolescencia en la cual muchos de los escritores que yo conozco y que admiro han tenido su etapa rolera y su momento. Y yo no la tuve, supongo que porque no tenía nadie cerca que me sacara el rolero que llevo dentro. Y me da mucha envidia porque no he tenido esa experiencia. Yo recuerdo que mis hermanos sí y yo, sin embargo, no. Creo que Yo no estoy he convencido jugado de que nunca. si no hubiera jugado a rol, no me escribiría. No me dedicaría a escribir hoy en día. Porque dirigir partidas de rol me convirtió en una cosa que es básica para un escritor, una escritora, que es ser un flipado. Fliparme con las historias, ¿de verdad? De verdad, y el que te diga que no, miente. Eso es verdad. ¿Sabes? Llevarme todo el día dándole vueltas a historias empezó con el rol. Y de hecho, eso que decíamos antes de las 1000 páginas malas que hay que escribir antes de escribir una buena, las escribí las 1000 páginas jugando a rol. De sesión en sesión les daba a mis jugadores, ¿sabes? Folios y folios de, mira, de una partida a otra ha pasado esto, ¿sabes? Mis jugadores la tiraban porque era una porquería, y menos mal. Pero foguearte y empezar a fliparte con estas cosas y empezar a convencerte de yo soy capaz de contar este tipo de historias, para mí fue básico. Claro, la historia que contaba era una porquería porque todavía no sabía, tenía que aprender. Pero fue el empuje de decir, yo puedo contar esto. Después me di cuenta de que no, de que tenía que aprender a contarlo. Pero yo soy capaz, yo voy a intentarlo. Me vino con el rol. Me vino con el rol porque al fin y al cabo es una forma de narrativa. Una forma de Además, yo creo narrativa buenísima. De verdad. que el rol debe tener una cosa que no lo sé, ahora me lo dices tú, Jesús, pero que te lleva a ese momento que yo creo que todos los escritores hemos tenido de pues, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Esto yo lo puedo hacer. Tú te lees un tomo de Dungeons and Dragons o lo que sea, no sé, y de repente dices, esto yo lo hago. Y ese clic es muy importante en la carrera del escritor. Yo creo que ese es el momento en el cual decides tomar las riendas y darle vueltas al coco. De algún modo, la narrativa del rol te hace, si no entender y racionalizar, sí percibir puntos de giro, clímax, conflictos, toda la terminología básica, basiquísima, que vas a empezar a utilizar cuando hagas narrativa, ¿sabes? Y eso para mí ha sido básico, ya te digo, para mí ha sido fundamental a la hora de avivar un poquito la chispita de la creatividad que nos necesitamos todos, ¿sabes? Sí. Que luego pasaba que le contaba mis partidas a la gente y me decían, carajo, dice el imbécil me quiere dejar tranquilo. La gente que no jugaba rol huía de mí como de la peste, pero yo era un flipado de mis partidas como ahora soy un flipado de mi novela. Claro. A mí eso me pasa ahora, ¿no? Yo claro. tomar unas cañas con mis amigos y empiezo, estoy escribiendo esto, no sé qué, y veo las caras. Tío, mis amigos ya han dejado de preguntarme por qué, ¿sabes? Cuando ya en ese momento último de la noche estamos volviendo a casa, bueno, eso que está escribiendo ahora, pero si no, porque me pongo y cojo velocidad y pim, porque fíjate que voy a hacer esto y esta novia y el punto de giro aquí y cambia porque tú crees. Claro, déjame ya. Porque todos los escritores y escritoras somos unos flipados. Y más te vale que lo seas, si no. Si no, mal asunto. Un poquito. Antes de que te vayas, Jesús, ya con lo dicho, tu juego favorito y tu ambientación favorita. Me imagino que es terror, pero sí, por si acaso. Mi juego favorito, mi ambientación favorita se ve en mi última novela que se llama Dientes Rojos, que salió en la Editorial Oscura en noviembre de 2021, que es una historia policíaca con demonios en Berlín, y mi ambientación favorita, sin la menor duda, es Cult.
Cult. El juego Cult, que ahora se ha vuelto a editar, que se llama Cult Divinidad Perdida y que en los 90 solo se llamaba Cult, y que habla de una realidad detrás de la realidad que nosotros conocemos, mucho más, que se emparenta un poquito con el horror cósmico, pero también está salpicada de gotitas de Clive Barker y rollos así. Y sin la menor duda, es y siempre será mi juego favorito, el Cult. Pues te vamos a dejar ya porque no quiero que vayas corriendo. Sí, porque tengo una cita con una rabina, lo voy a dejar aquí y La tengo que darle. camiseta, Jesús, la Sí, camiseta. la camiseta. Hay que cambiarla. Me esperan en una sinagoga y mira la camiseta que me he puesto. Maravillosa, vamos. Esto no es broma, ¿eh? Me están esperando en una sinagoga dentro de hora y media. Entonces, Sí, me tengo que ir. Me ha encantado charlar con vosotros. Muchísimas gracias. Igualmente. Sí, Ha a sido un Colmena, placer a la tenerte. Halloween Weekend y bueno, que lo paséis muy bien y nos vemos en próximas citas, ¿vale? Venga, Jesús, que vaya muy bien. Chao, Muchísimas Jesús. gracias por venir. Adiós. Venga, Hasta luego. adiós. Chao. Adiós. Bueno, continúo con vosotros, ¿vale? Si no os importa, seguimos un poquito. Estábamos No. con lo de los mecanismos de terror y como vosotros tenéis dos medios distintos, no es lo mismo un guión que un relato, así que si queréis desarrollar un poquito, porfa. Yo no lo veo tan diferente, ¿eh? O sea, es verdad que se utilizan herramientas diferentes en literatura y en cine, y que el cine cuesta muchísimo más, pero es verdad que al final los mecanismos del terror son diferentes, pero son hermanos. Son como, yo no creo que haya tanta diferencia. Cuando haces una ambientación de un relato terrorífico, a lo mejor utilizas el olfato, el oído, no sé, una localización, y cuando lo haces en cine, pues utilizas el sonido, las luces, el montaje, pero al fin y al cabo creo que los dos formatos se buscan lo mismo, ¿no? Se busca un mismo tipo de sensación y un mismo tipo de sentimiento que al final es lo que funciona. Y cada uno tiene sus técnicas, pero bueno, al final la técnica, como yo digo en clase, es técnica, ¿no? Es algo que se puede aprender y trabajar. ¿Sandra? Yo, sobre todo, a mí lo que me pasa a la hora de escribir, a lo mejor yo es que soy como muy inspirativa, a lo mejor no es la palabra, pero a mí me viene la inspiración de una historia, yo la cojo y la escribo y casi siempre el tema del giro, el dar el salto, el susto que tiene el terror, casi siempre, estaba antes escuchando lo que estaba diciendo tanto los dos escritores, a lo mejor en mitad de la historia o de más utilizarla, yo sobre todo esa técnica la utilizo al final de la historia, que es donde realmente pego el salto y doy la sorpresa, por así decir, al lector de la historia, que se queda diciendo, me está la mosca aquí, en fin. La mosca la teníamos que haber presentado al principio, porque yo desde el primer minuto aquí Forma también. parte. Forma parte ya de la charla, madre mía. Pero sobre todo lo que os estoy diciendo, y sobre todo lo que la utilizo, esa técnica la utilizo al final de la historia para dejar al lector sorprendido y que diga, pues no me lo esperaba, o le da miedo, o le da ese susto. Y sobre todo es cuando la utilizo. Estoy de acuerdo también con Jorge lo que dice, que al fin y al cabo, tanto en literatura como en el cine, al fin y al cabo lo que se busca es ese afán de asustar, de la incertidumbre, esa duda de decir el qué va a pasar, y eso es lo que tiene terror, que te coge, te engancha y hasta el final no quieres dejar de leer o de ver tanto el libro, la película o lo que sea. Pues me ocurre algo más, pues sobre todo pensaba en esto, ¿no? Como estamos en los Halloween Weekend, aplicarle esto a las partidas, pero bueno, sobre todo se nos ha ido Jorge Jesús, que era un poco más quien estaba un poco más con el tema. Pero nada, si alguna cosa más que se os pueda ocurrir. ¿Cómo podemos hacer para que los jugadores, qué creéis vosotros que les iría bien para que pasen miedo los jugadores? Bueno, yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, Bueno, pero si absolutamente. En cualquier narración, y da igual si estamos hablando de una partida de rol que de un chiste, al final lo que siempre funciona es la estructura, ¿no? Yo soy muy insistente en mis clases. Tenemos un programa en la Escuela de Escritores en el cual nos pasamos 3 meses trabajando en la estructura, diferentes estructuras, diferentes formas, y en la última clase decimos, y ahora tomar por saco todas las estructuras y sé libre, ¿no?
Y es muy curioso porque cuando llegan los alumnos y no tienen adquiridas esas estructuras, digamos que los relatos son como mucho más libres y hacen lo que les da la gana. Cuando adquieren las estructuras y luego se las quitas, es mucho más difícil trabajar, porque al final una narración tiene una técnica narrativa que, como digo siempre, es una de las cosas más evolucionadas del hombre, porque llevamos no sé cuántos miles de años trabajando en las formas narrativas y sin embargo a lo mejor en la economía pues, llevamos mucho menos tiempo teorizando sobre ellas. Sin embargo, sobre las formas narrativas es una forma evolucionada y muy precisa. Entonces ya está conseguido exactamente como tiene que ser. Entonces, para la gente que le guste el rol, a lo mejor una buena forma de trabajar sus historias, que ya digo que no tengo ni idea, pero sería aprendiendo, aprendiendo a trabajar con las estructuras. Y como ha dicho Jesús antes, la mejor forma para aprender a trabajar estructuras es copiar. Si tú ves la estructura que tienen la mayoría de historias de terror, no son muy diferentes o no se No distancian cambian mucho. demasiado. No se distancian mucho en una misma estructura narrativa y sin embargo juegan con las herramientas y con la forma de contarlo. Entonces, si yo me voy a enfrentar a una historia de rol y voy a tener que contarla, a lo mejor lo que haría sería ver qué estructura quiero tomar, cogerla como si fuera ¿cómo se dice? Un molde y después trabajar sobre ella, ¿no? Porque así es mucho más fácil trabajar. Porque si ya tenemos una estructura, si ya tenemos un plan sobre el que poner nuestros personajes, nuestra ambientación y nuestra localización, es que es muchísimo más sencillo. Y no es, oh, qué poco creativo. Porque en realidad es que hay muy pocas estructuras narrativas nuevas y es muy difícil encontrar una nueva forma de narrativa. Así que mi consejo es siempre trazar un plan con una estructura y después lanzarse a escribir sobre ella. ¿Sandra? Yo no tengo ni puñeterísima idea. O sea, yo en ese sentido sí que no te puedo decir nada. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, aparte de la estructura, pero también lo que ha comentado antes Jesús, sobre todo el tema de la ambientación. Si tú tienes una buena estructura sobre un juego, pero también favoreces que tengas una ambientación adecuada, probablemente la partida puede triunfar. Si ambas partes ya están bien coordinadas y bien conectadas, y aparte tienes una persona que narre bien el juego, que lo viva, que lo disfrute, y todas esas personas colaboran, pues probablemente salga adelante y lo disfrutéis como niños pequeños, realmente. Poco más puedo aportar. ¿Qué género os gustaría? ¿Qué ambientación os gustaría? Ya como no estáis mucho, voy a intentar seduciros y traeros al lado oscuro. No tengo ni idea, pero estaba pensando con lo que decía Jesús, esto de las ambientaciones. No sé si existen algún juego basado en los relatos de Ray Bradbury de terror, pero me encantaría. O sea, si eso existiera, porque soy muy fan de Ray Bradbury, y si eso existiera, yo creo que sí que jugaría solo por la curiosidad de saber de meterme en ese mundo de terrores más infantiles, pero también terrores muy profundos de Ray Bradbury. Eso me gustaría mucho. Te puedo contar que sí que hay un libro-juego, no es lo mismo más o menos, pues hay un libro-juego sobre los relatos de Poe. Eso sí te puedo contar que sí que existe. Te iba a preguntar por Poe. Hay una editorial italiana que sí que tiene. Es Horror Game, Poe Horror Game, creo. Así de memoria te lo estoy diciendo. Vale, le echaré un vistazo. Así que está también en italiano y en inglés. Y entonces sí que existe. No te sé decir lo de Bradbury, pero todo es investigar. Vale. ¿Y tú, Sandra, qué es lo que te gustaría? Aparte, claro. Justo iba a preguntar, pues había algo de Poe, y justo lo acabas de decir. Es de mis autores favoritos del género de terror y tenía curiosidad, sabía también algún juego, había algo relacionado sobre él. Ahora acabo, cariño. Ay, pobre, qué lástima. Sí, sé que es tarde, que hay compromisos, nada. Solo os quería hablar, claro, al no conocer mucho el mundo del rol, no sé si habéis oído hablar de los juegos de rol en solitario, y hay algunos, un estilo en particular, que son los juegos de rol de diario, donde básicamente se te dan unas premisas y tú, como el RAN, tú has visto el RAN, Sandra. Sí. Entonces, claro, yo desde fuera veo que es una herramienta potente para aquellos que quieren desarrollar la escritura. Igual, obviamente, no habrá técnica, no habrá una estructura,
Pero ¿qué os parece a vosotros la idea de, venga, os dejamos este juego de rol donde os vamos a ver estas premisas y es muy sencillo, ya os digo, os dan unas premisas, una guía un poco para encauzar vuestra escritura. ¿Qué os parece la idea de juegos de rol como herramienta para escritores? Me parece, cualquier cosa que fabulosa. sea escribir todos los días me parece maravilloso. O sea, al final adquirir el hábito de la escritura es algo complicado, que parece sencillo, que parece que simplemente es ponerse a escribir un día y ya está. Y realmente no, el hábito de la escritura forma parte del trabajo. Y adquirir la mecánica de escribir todos los días es algo de lo que más pasa a mis alumnos. El decir, todos los días tienes que escribir. Ellos escriben cada semana, pero realmente sí que están trabajando durante toda la semana y es un cambio muy grande en el cerebro. Es como empezar a ir al gimnasio, de repente te duelen todos los músculos. Entonces me parece una manera muy divertida de empezar y de adiestrarse un poco en la escritura diaria. A mí personalmente me pareció algo fabuloso. Yo recuerdo cuando a mí me pasasteis el rank, yo no tenía ni puñeterísima idea. Y simplemente ya el empezar a leerlo, empezar a cocinear dentro del juego y demás, ya me sirvió como inspiración para escribir el relato que al final terminé escribiendo. Y es que justo lo que dice Jorge, o sea, es que cualquier herramienta que te den es fabulosa para hacer eso, ya no simplemente todos los días, pero ya, aunque no escribas, pero ya en el fondo tu cabeza sí está escribiendo. Si estás ahí ya creando la historia, si estás formándola, de decir, bueno, pues esta parte aquí voy a empezar, aquí voy a continuar, a ver cómo puedo terminarlo. Al fin y al cabo es un trabajo, en cierta manera. Entonces, a mí todo lo que sea favorecer el tema de la escritura, sea un juego de rol, sea lo que sea, siempre me va a parecer muy positivo y muy interesante. Bueno, pues entonces vamos a dar ya por acabada esta charla de té, terror y galletas de colmena. Si queréis, me hubiera gustado acabar con consejos y para animar a la gente a escribir, pero es que ya habéis dado muchos. Si alguno se os ha quedado en el tintero, pues ahora es el momento. Sí, para mí no existe forma que yo conozca mejor de superar el estrés, la ansiedad y la negatividad que escribir. O sea, para mí la terapia y la escritura están muy ligadas y creo que precisamente el género de terror ayuda a acabar con todo este malestar que muchas veces tenemos, sobre todo en esta sociedad tan trepidante. Y para mí es clave y es una de las patas para que mi cabeza siga sana, es poder escribir todos los días. Pues yo lo recomiendo siempre mucho, ya no como quiero publicar un libro, sino como forma para mantenernos cuerdos en este mundo. Muy bien, muy bonito. ¿Y tú, Sandra, qué le dirías a la gente? Pues es que más o menos iba un poco rondando por eso. A mí, por ejemplo, desde que escribo terror, a mí es una catarsis para liberarme y un poco para olvidarme de todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, para mí es liberador. Escribir para mí es la mosca, aparte de la mosca que nos acompaña. De la mosca no te libras, ni escribiendo, ni con matamoscas, ni... Para mí es eso, o sea, para mí escribir es una de las mejores terapias que realizo y he podido conocer y es liberadora y aparte muchas veces a pesar de los miedos, que incluso yo reconozco que soy mi propia enemiga, de las dudas que muchas veces tengo e incluso con esas dudas la mejor terapia incluso es seguir escribiendo, aunque sea poco y luego digas, vaya mierda, he escrito, pero he escrito es algo, que luego lo quites, pero es continuar, es seguir. Entonces, que nada ni nadie nos haga dudar, que sigamos escribiendo, que al fin y al cabo es lo que nos mantiene vivos y es que lo que nos mantiene, lo que ha dicho Jorge, lo que nos mantiene la cabeza en nuestro sitio y seguir adelante. No hay más. Pues nada, pues ya solo me queda daros las gracias por haber venido. A ti. Ha sido muy entretenida y muchísimas gracias. Y dar las gracias a quien está viendo esto. Así que quizá nos reunimos en Navidad con polvorones, chocolate y té o lo que sea. Sí, colmena. Pero bueno, ahora solo pues eso. Muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo y yo me lo he pasado muy bien. También, cariño. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien la tarde. Adiós. Igualmente. Hasta luego.